La historia del fútbol tiene capítulos que parecen sacados de una novela, relatos que oscilan entre la hazaña épica y la tragedia absoluta. Uno de esos relatos lo protagoniza Corea del Norte, un país aislado del mundo que, contra todo pronóstico, irrumpió en la escena mundialista con un golpe de efecto inolvidable en 1966, solo para regresar 44 años después y ser humillado hasta el extremo en Sudáfrica 2010. Dos participaciones tan opuestas que parecen pertenecer a selecciones distintas, pero que en realidad reflejan el contraste entre mito y realidad, entre propaganda y deporte, entre esperanza y control. Esta es la crónica de las dos únicas apariciones mundialistas de Corea del Norte, un viaje que combina política, engaño, pasión y un fútbol que apenas logra escapar de las sombras del régimen que lo aprisiona. El Mundial de Inglaterra 1966 tenía ya un aire de modernidad. Las cámaras de televisión comenzaban a acercar el torneo a los hogares, la FIFA buscaba expandir su alcance y la geopolítica del planeta, marcada por la Guerra Fría, se filtraba también en la cancha. En medio de todo ese contexto apareció un invitado inesperado, Corea del Norte, un país que pocos sabían ubicar en el mapa, recién fundado tras la guerra que dividió la península coreana y gobernado con puño de hierro por Kim Il-sung. Su selección era completamente amateur, integrada por soldados y trabajadores sin experiencia profesional, elegidos no por méritos futbolísticos sino por la voluntad del líder. A ojos de la prensa internacional, aquello parecía una broma, un equipo desconocido, sin historia, sin estrellas y sin tradición, que llegaba al Mundial casi por accidente. El camino a Inglaterra fue tan extraño como la propia historia del país. En aquellas eliminatorias, África decidió retirarse en bloque en protesta por no tener una plaza asegurada. Corea del Sur, su rival natural, se bajó por razones logísticas y económicas. Solo quedó Australia como obstáculo. En un cruce de ida y vuelta, Corea del Norte arrasó con un 6-1 y luego un 3-1 que sellaron su clasificación. No hubo más misterios, en apenas 2 partidos ya habían asegurado su billete a la Copa del Mundo. Nadie esperaba nada de ellos en un grupo que parecía imposible. Tenían enfrente a la Unión Soviética, campeona de Europa y potencia consolidada, a Chile, que venía de ser tercero en el Mundial anterior, y a Italia, bicampeona y con jugadores de talla mundial. Lo lógico era anticipar 3 derrotas y una rápida despedida. Pero el fútbol tiene ese poder de desafiar la lógica. En su debut, Corea del Norte cayó 3-0 ante la Unión Soviética. El marcador fue amplio, pero no tanto como se temía. El equipo mostró disciplina, cierta velocidad y una entrega que sorprendió a los periodistas. En el segundo partido lograron un empate 1-1 ante Chile, su primer punto mundialista, lo cual ya era motivo de celebración. Sin embargo, lo realmente histórico llegó en el tercer encuentro. Italia, segura de avanzar, se encontró con un muro disciplinado y con un gol de Park Duik que quedó para siempre en los libros. Corea del Norte ganó 1-0, eliminó a una bicampeona y se convirtió en la primera selección asiática en ganar un partido en la Copa del Mundo, además de ser la primera en llegar a cuartos de final. El triunfo fue tan impactante que transformó a aquellos desconocidos en héroes de un día para el público inglés, que los adoptó como su segundo equipo. Las imágenes de los jugadores norcoreanos paseando por Middlesbrough, recibiendo flores de los hinchas y sonriendo tímidamente, contrastaban con la rigidez que se esperaba de un país comunista y cerrado. Eran jóvenes, humildes y parecían disfrutar de un sueño que jamás habrían imaginado vivir. En cuartos de final enfrentaron a Portugal. Nadie creía que pudieran repetir la hazaña, pero durante 24 minutos la sorpresa fue mayúscula. Corea del Norte se adelantó 3-0 y el mundo contuvo la respiración. ¿Era posible que un equipo amateur llegara a semifinales? Pero apareció Eusebio, uno de los más grandes jugadores de la historia, quien con 4 goles lideró la remontada lusitana hasta un 5-3 final. Corea del Norte quedó eliminada, pero no derrotada. Había dejado una marca indeleble en la memoria de los mundiales, un cuento de hadas futbolístico que parecía imposible. Al regresar a su país, los jugadores fueron recibidos como héroes. Para el régimen, aquel resultado era propaganda perfecta, demostraba que la nación, aislada y subestimada, podía vencer a las potencias del mundo. El éxito se interpretó como una victoria política tanto como deportiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, Corea del Norte se fue aislando cada vez más, y su selección desapareció del panorama internacional. Las sanciones, los conflictos diplomáticos y la propia lógica del régimen los alejaron de cualquier escenario competitivo.
El recuerdo de 1966 quedó como un mito casi inalcanzable, como un relámpago en medio de la oscuridad. Pasaron 44 años antes de que el país volviera a una Copa del Mundo. Fue en Sudáfrica 2010, en un contexto completamente distinto. El planeta estaba globalizado, la información circulaba en segundos y la FIFA había crecido hasta ser un coloso. Corea del Norte logró una clasificación sólida en Asia, dejando en el camino a selecciones como Irán y Arabia Saudita. La expectativa internacional era alta, porque todos recordaban aquella sorpresa del 66 y querían ver si era posible otra gesta. Pero la realidad era otra. El equipo estaba formado en su mayoría por jugadores de la liga local, desconocidos para el mundo, y apenas 3 futbolistas militaban en clubes extranjeros. La convocatoria fue insólita. Un delantero, Kim Myung-won, fue registrado como tercer arquero para cumplir con el reglamento, aunque en realidad nunca podía jugar en su posición natural. Era un truco que terminó siendo inútil y ridículo. El sorteo no ayudó. Corea del Norte cayó en el llamado Grupo de la Muerte junto a Brasil, Portugal y Costa de Marfil. En su debut contra la pentacampeona, resistieron con dignidad. Perdieron 2-1, un resultado que sorprendió positivamente porque muchos esperaban una goleada abultada. Esa actuación llevó al régimen a tomar una decisión inédita: transmitir en vivo el siguiente partido ante Portugal, convencidos de que su selección podía dar otro golpe histórico. Lo que ocurrió fue una catástrofe. Portugal los aplastó 7-0 en uno de los partidos más desiguales de aquel mundial. Fue una humillación absoluta, la mayor goleada del torneo y la peor derrota en la historia del país. La transmisión, que llegaba a toda Corea del Norte, se cortó abruptamente tras el cuarto gol, y luego los medios oficiales manipularon la información para decir que habían perdido 4-0 ante los futuros campeones del mundo, aunque en realidad el título lo ganó España. El engaño era tan evidente que se convirtió en un símbolo del aislamiento informativo del régimen. En su tercer partido cayeron 3-0 ante Costa de Marfil, cerrando el torneo con 3 derrotas, un gol a favor y 12 en contra. Fueron la peor selección del certamen, últimos en su grupo y en la clasificación general. A diferencia de 1966, no hubo simpatía internacional ni gestas heroicas, solo tristeza y la sensación de que el fútbol estaba siendo usado como herramienta política.